Nos encontramos en el muelle 39 de Fisherman. Como veis, aquí está todo plagado de leones marinos que están tranquilamente haciendo sus cosas, jugando, pasándolo bien. La verdad es que cuando empiezan todos juntos a canturrear como lo hacen, es ensordecedor. Bueno, por alguna extraña razón, pues este es el lugar en el que vienen todos los leones marinos a estar tranquilos. Yo me pregunto por qué, ¿no? O sea, ¿por qué justo este punto? De repente, supongo que vendría uno, le gustaría el sitio, llevaría a su familia, a sus colegas, estos a sus amigos. Oye, de repente aquí tenemos la colonia de leones marinos, en plena bahía de San Francisco. Al fondo, el Golden Gate. Y un poquito más hacia la derecha nos encontramos con la Roca, Alcatraz. Vamos a seguir con nuestro recorrido por San Francisco, que seguro que os gusta. Estamos en Alcatraz, uno de los lugares más impresionantes que vais a ver en vuestra vida. Cosas curiosas que os puedo contar. Alcatraz, primero, recibe el nombre porque esta isla estaba llena y está llena de el pájaro alcatraz, llena de alcatraces. Alcatraz en un principio fue una instalación militar, después una prisión militar, a continuación la prisión federal que hoy en día todos conocemos, y finalmente los indios ocuparon este lugar. Alcatraz simplemente fue una prisión que estuvo abierta durante 29 años, ni uno más. Y es que era muy costoso para el erario público el mantener aquí al resto de los presos. Por ejemplo, un preso de Atlanta le cuesta al Estado $3, un preso de Alcatraz $10. Hay que tener en cuenta que es muy complicado mantener un lugar así con la salinidad constante que le genera el propio mar. Al mismo tiempo, el hecho de que había que transportar constantemente a los presos generaba que el mantenimiento del preso fuera todavía más caro. Y por eso finalmente el detonante, que lo veremos después, que a fin de cuentas es la tratativa casi o no de escape de los tres presos, hicieron que al final pues Alcatraz tuviese que ser cerrada. Fijaros qué paredes, ¿eh? Esto es auténtica historia. Presos como Al Capone han estado aquí. Vamos a dar una vuelta por dentro y os voy contando cosas a ver qué os parece. Desde Alcatraz, continuamos. Estas son las duchas de Alcatraz, fijaros. Los presos se podían duchar 2 veces a la semana. En un principio toda esta zona no estaba controlada para garantizar la privacidad del preso, pero pues bueno, ya sabemos lo que pasa en las duchas en las prisiones, ¿no? O al menos lo que cuentan las películas. Y al final pusieron aquí pues vigilantes para que controlasen un poquito. Y mirad, hoy en día la zona de las duchas es la zona donde se coge la audioguía en el idioma que más os guste. A este pasillo le llaman Broadway. El momento en que los presos llegaban a Alcatraz, llegaban completamente desnudos, siendo escoltados por los guardas, y pasaban justo por el lugar en el que me hallo ahora mismo, completamente desnudos, mientras el resto de los presos les silbaban y les vitoreaban. Fijaros, esta es una de las celdas de confinamiento, lo que llaman el hoyo. Cuando los presos se portaban muy mal, les metían justo aquí. Llama la atención la estrechez del lugar. Y sobre todo que aquí se encontraban completamente a oscuras viendo esto. Cuando los presos se portaban bien, les dejaban venir a este lugar, que es la librería. Incluso si se portaban muy bien, podían suscribirse a las publicaciones, a las revistas que más les gustasen. Había más de 15.000 volúmenes justo en esta librería, para que los presos estuviesen entretenidos y no pensasen en cosas como escapar. Pero fijaros, libros de violencia, de contenido sexual o de crímenes estaban completamente prohibidos. Uno de los intentos de fuga más famosos de Alcatraz fue el causado por estos 8 conspiradores que trataron de escapar de la siguiente forma. En el bloque B, que tenemos justo al fondo a la izquierda, uno de los presos trató de distraer a uno de los guardas, lo consiguió,
y otro de los presos subió justo a la galería que veis justo arriba, la que le llaman la Galería de las Armas, que es donde los propios guardas podían tener armas de fuego, y con ese instrumento que veis ahí consiguió separar los barrotes. Ascendió, cogió a uno de los guardas que estaba despistado y le quitó las llaves. Rápidamente bajó con la intentona de poder abrir la puerta principal que da a la sala de recreo. Al parecer ninguna de las llaves podía abrir esa sala de recreo, así que los presos empezaron a frustrarse más y más. Justo en ese momento llegaron 8 guardas que, claro, no sabían lo que estaba pasando. Fue el momento en que los presos encerraron a las guardas aquí, en la celda 403, en la celda 402. Completamente frustrados, decidieron acabar con ellos, ya que no había forma de escapar, muriendo los 8 guardas en estas 2 celdas. Fue la llamada Batalla de Alcatraz, lo que a la postre sería una batalla increíble. Vamos a vivirla. Fijaros, en la Batalla de Alcatraz, el alcaide llamó a la Marina, que empezó a bombardear todo Alcatraz. De hecho, fijaros, en esta zona hay pequeños agujeros hechos por las granadas realizadas por parte de lanzadas por parte de la Armada. Al final de la batalla de Alcatraz, 2 presos murieron, 2 oficiales murieron y otros 2 presos posteriormente serían ejecutados. Este es el mítico Faro de Alcatraz. Con sus 27 metros de altura se constituye como el primer faro de la costa oeste de los Estados Unidos. Además se decía que las mejores vistas de toda la bahía de San Francisco eran desde aquí, desde Alcatraz. Presos de Alcatraz, lo primero que queríais nada más entrar sería dirigidos aquí al puesto de control, donde os tomarían los datos y os ficharían. Y aquí es donde vuestras queridas novias o vuestros novios, bueno, no, vuestros novios no, bueno, sí, os harían vuestras visitas correspondientes. Fijaros, este es el comedor de Alcatraz. Más o menos unos 200 reclusos están simultáneamente comiendo aquí. 3 comidas al día de 20 minutos cada una. Desayuno, comida y cena. Sobre el techo había una serie de latas que le llamaban la cámara de gas, en realidad al comedor, porque esas latas eran de gas lacrimógeno por si se producía algún tipo de motín en la prisión, para que rápidamente el gas lacrimógeno saliese por todas partes, lo cual al mismo tiempo habría matado a los pobres cocineros y a los guardas. Nunca se utilizó el gas lacrimógeno, sin embargo, sí que se utilizaron una serie de instrumentos de aquí, de la cocina, para realizar la fuga más famosa de Alcatraz. En concreto, se llevaron cucharas de acero que utilizarían para después escaparse desde el lugar al que nos dirigimos ahora mismo. Venid y os lo cuento. Frank Morris era uno de los presos de Alcatraz más inteligentes. Justo nada más llegar, se hizo amigo de otros 2 presos que acaban de llegar hacía poco tiempo, los hermanos Angli, y ambos diseñaron un plan para escapar de la roca, para escapar de Alcatraz. Frank Morris, junto con los 2 hermanos, en la cocina, cogieron cucharas a las que quitaron la parte esférica de la misma, de modo que hicieron una especie de punta con esas cucharas que al mismo tiempo fundieron para que fuese más afilada. Se dieron cuenta que justo en el respiradero donde estáis viendo el cemento era más blando. De hecho, como consecuencia de la salinidad de la zona al encontrarse en una isla, el cemento era blando, por tanto empezaron a cavar y a cavar y a cavar. Trataban de hacerlo por las noches o cuando era la hora de la música, que había mucho ruido en Alcatraz. Era el momento en que aprovechaban para cavar. Hicieron el respiradero más y más profundo hasta que al final pudo pasar una persona por su interior. La noche en que decidieron escaparse, 11 de junio de 1962, tenían preparadas unas cabezas con pelo. Las cabezas las habían hecho con una mezcla entre parte de la tierracilla que iban soltando, yeso, papel maché. El pelo era de la propia peluquería de la prisión para asemejar que alguien había debajo de la cama. De hecho, cuando los guardas por la noche
pasaban por esta zona no notaron nada sospechoso. Finalmente, a la hora acordada, los tres decidieron entrar por ese túnel que previamente ellos habían tapado con unos cartones, con la propia acordeón, etc. Y se encaminaron por el mismo, subiendo por arriba. Ahora os voy a enseñar exactamente por dónde subieron. Había un cuarto conspirador que también iba a escapar. Al final no lo hizo, no se sabe por qué, sí porque al final no cabía en el agujero o al final por temor se arrepintió, no tenemos ni idea. El caso es que cuando decidió escaparse ya era tarde, por lo tanto sus tres compañeros ya se habían marchado. El plan era que al final, al escaparse, ellos habían diseñado una serie de pequeñas barcas, como si fueran los chorizos que vemos en la playa hoy de los niños, a base de impermeables y bolsas de basura. De esta forma habían creado esos chorizos que les llevarían flotando hasta la bahía de San Francisco. Un plan perfecto, o casi perfecto. Una vez que consiguieron salir, dieron directamente a este pasillo que estáis viendo y consiguieron escalar los 3 pisos que van hasta arriba, hasta finalmente llegar al techo y escapar en esas improvisadas barcazas que se habían preparado. Nadie, hasta el día siguiente, advirtió que se habían escapado. Fue en el recuento principal a la mañana siguiente, cuando todos los presos tenían que estar preparados, el momento en que comprobaron que faltaban 3 de ellos. La alarma se activó y nunca más fueron encontrados. ¿Sobrevivieron al final? Lo cierto es que hace unos años las hermanas de los hermanos Anglin dieron una rueda de prensa donde contaban lo siguiente. Cada cumpleaños de la madre de ellos se recibía en su casa un ramo de flores con una postal, con una tarjeta anónima. Además se cuenta que el día del funeral de la madre de los hermanos Anglin, 2 mujeres que probablemente estaban travestidas se presentaron en el funeral. Siempre hemos oído hablar, ¿no?, de que en el ámbito de los presos hay un amor muy querido a la mama, ¿verdad?, a la madre. Pues bien, parece ser que los hermanos se travistieron y fueron al funeral de su madre. A día de hoy hay un Marshal que lleva 50 años buscando a esos 3 presos y que se dedican en exclusiva justo a ello. Si hoy sobreviviesen, si se mantuviesen vivos a día de hoy, tendrían más de 90 años. Así que quién sabe dónde estarán. Muy recomendable la visita a Alcatraz. Nos ha encantado. Tenéis que hacerlo con mucha antelación porque las plazas se acaban rapidísimo. Así que reservar por internet y venid a Alcatraz porque es de los lugares que he visitado en mi vida que más ha valido la pena. Alcatraz y a seguir los pasos de Frank Morris, los hermanos Anglin. Y si queréis una avanzadilla, podéis ver la película de Fuga de Alcatraz. Nos vemos pronto. Cuentan que nadie podía escapar de Alcatraz, por sus aguas frías, por las corrientes y por los tiburones. Eso sí, nuestro nadador oficial David Meca lo consiguió, y con grilletes.